Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Saludos desde Regional 360, noticias para todos los peruanos. Bienvenidos a nuestro noticiero del día de hoy, viernes 21. A continuación los dejamos con las noticias más importantes para su región. Nuestro país no posee un plan ante la crisis alimentaria. Así lo indicó la ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli, quien aseguró que las medidas emprendidas por el gobierno del presidente Pedro Castillo son acciones aisladas que no representan una estrategia articulada entre diferentes sectores para hacer frente a una posible crisis y evitar consecuencias graves. En ese sentido, la ex ministra hizo referencia a las medidas promovidas por el gobierno de Pedro Castillo para reforzar la seguridad alimentaria en el Perú. De acuerdo al mandatario, para hacer frente a la crisis se han propuesto dos acciones: el inicio de la segunda reforma agraria y la entrega de bonos alimentarios por un monto de 270 soles para aproximadamente 4,4 millones de personas. Además, la reducción del IGB a los alimentos es otra estrategia para contrastar el alza de precios. Sin embargo, para la ex ministra Trivelli, estas acciones son insuficientes. Como muestra de ello, Trivelli recordó las afirmaciones del presidente Castillo ante el último foro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, donde aseguró que en nuestro país alrededor de 16 millones de personas viven en inseguridad alimentaria. Por último, añadió que el problema de la alimentación afectará de manera directa la salud de la población, generando un aumento en personas con diabetes, desnutrición, obesidad y otras enfermedades. Por ello, es necesario que el Estado tome decisiones en favor de los más necesitados. Uno más a la lista. La dictadura nicaragüense de Daniel Ortega no cesa la persecución política a sectores opositores de la Iglesia Católica. Esta vez, el sacerdote Benito Enrique Martínez fue encarcelado el pasado 13 de octubre y acusado por el Ministerio Público del país centroamericano del presunto delito por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en curso de noticias falsas en perjuicio del Estado nicaragüense. La detención del sacerdote de 64 años se suma a la lista de 8 sacerdotes presos en los últimos 6 meses, incluyendo a Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí. Fue el sacerdote exiliado Uriel Vallejos quien a través de las redes sociales denunció el abuso cometido contra Martínez, compartiendo un video que mostraba su compromiso político y activismo en contra de la dictadura encabezada por Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional. ¡Vivan las madres de los caídos del 19! ¡Vivan los médicos! ¡Y los periodistas decentes! Cabe recordar que la familia del sacerdote Martínez presentó un recurso de exhibición por detención ilegal a la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Ha llegado el momento de la información para todas las regiones en una experiencia multimedia. R360. Las noticias en todas las plataformas, radio, internet y televisión. La mejor manera de estar informado. R360 es Regional 360. Noticias del Perú para todos los peruanos. En un intento desesperado de deslegitimizar la denuncia fiscal en su contra, el presidente Pedro Castillo solicitó a la Organización de Estados Americanos que aplique la Carta Democrática Interamericana. Este documento busca proteger el ejercicio democrático en los países y denunciar cualquier acción que lo altere. Estos artículos lo que establecen es que un gobierno que considere en riesgo la democracia en su país puede acudir ya sea al secretario general de la OEA o al Consejo Permanente de la OEA para
solicitarle que tomen nota de la situación y que ayuden a garantizar la estabilidad democrática. El mandatario nuevamente apela a un intento de golpe de Estado, a un abuso de control político y a una serie de argumentos que a su propio entender respaldarían su preocupación, sin guardar el cuidado que sus interpretaciones particulares linden con afirmaciones que no se ajustan a la realidad. Cuando uno revisa la carta que ha enviado a la OEA, encuentra una serie de mentiras. O sea, ya no es un tema de apreciaciones diferentes de un hecho de la realidad, sino acusaciones falsas, ¿no? Acusaciones falsas contra el Ministerio Público, acusaciones falsas contra el Congreso, acusaciones falsas contra congresistas. El presidente parece, sin embargo, desconocer que la aplicación de esta carta solo debería regir tal como lo establecen los artículos que él menciona, es decir, ante una real amenaza a la democracia, algo que no está ocurriendo en nuestro país, pues el proceso de la denuncia constitucional de la Fiscalía sigue su proceso regular en el Congreso y está en el marco de nuestras leyes. En realidad, el presidente de la República tiene el control efectivo del territorio y de la población peruana, está en Palacio de Gobierno gobernando, se reúne con sus ministros libremente, la acusación fiscal que ha presentado la fiscal de la Nación, que está siguiendo un trámite regular dentro del Congreso. El Consejo Permanente de la OEA enviará una misión a nuestro país, luego de la cual emitiría su pronunciamiento. Esto significa la recomendación de acciones que deben tomar las instituciones públicas en aras de recuperar la democracia en caso se encuentre afectada. Esta misma recomendación, sin embargo, puede ser también contradictoria a los argumentos presidenciales y contraria a lo que él espera. Si es que el Estado no atiende satisfactoriamente estas recomendaciones y se considera que hay una afectación grave de la democracia, el Consejo Permanente puede convocar a una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA y esta asamblea podría eventualmente establecer sanciones para el país, como por ejemplo incluso su suspensión de derechos de participación en la OEA. Podría ser contrario, lo que significaría que él también tendría que acatar esa decisión, sin duda. Al análisis de los especialistas, es muy poco probable que la OEA recomiende detener la investigación de la denuncia contra el mandatario en el Congreso. Sin embargo, este es un evidente intento de dilatar un proceso inevitable, sin considerar el daño internacional. Y sin duda, la imagen del Perú está muy dañada, está dañada por las mentiras del canciller en el Vaticano, está dañada por un discurso ante la OEA que no ha reflejado realmente los intereses nacionales, sino aparentemente los intereses de ciertos grupos políticos, está dañada por el mal manejo que está haciendo el gobierno del Estado. Y con todas estas cuestiones se afecta no solo la imagen, sino esta idea del riesgo país, ¿no? Nos convertimos en un país demasiado riesgoso para las inversiones, ahuyenta inversiones, esto puede generar crecimiento del desempleo, en fin. Es pues algo que lo hacen de manera muy irresponsable, ¿no? Un nuevo capítulo de nuestra crisis política puesto en los ojos del mundo. Una nueva decisión presidencial de espaldas al país. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Mario fue pintor más de 30 años. Cuando Mario me dijo que tenía problemas en el trabajo, que se le estaban olvidando las cosas, fue difícil. Yo le diría a la gente que le diga a su familia lo que está pasando con él. Y quiero que me apoyen, que me entiendan y que me quieran. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Uria para todos los agricultores. Después de 3 intentos fallidos, Agrorural, organismo del Ministerio de Agricultura, logró adjudicar la compra internacional de urea nitrogenada a la empresa Prime Charters International. La firma keniana proveerá de 44.000 toneladas de urea por un monto de $17.600.000. Esta compra busca impulsar la continuidad de la campaña agrícola 2022-2023 que se desarrolla en las zonas rurales del país.
Los principales beneficiarios de esta adquisición serán los productores rurales que cuenten con un terreno con una extensión de hasta 5 hectáreas. Además, deberán estar previamente empadronados por las dependencias del Ministerio de Agricultura Agrorural. En ese sentido, en un trabajo conjunto con las autoridades locales y regionales, se harán coordinaciones para garantizar la entrega oportuna y transparente de la urea nitrogenada. Ante la caída de la inversión pública y la ejecución del presupuesto en obras en el país, el nuevo reglamento para el mecanismo de obras por impuestos permitiría dinamizar la realización de obras públicas a nivel nacional. Como se sabe, la modalidad de obras por impuestos permite un convenio entre el Estado y empresas privadas para la ejecución de obras. Es decir, los privados se encargan de financiar y ejecutar las obras a cambio de una exoneración de hasta el 50% en pagos por impuesto a la renta. La novedad introducida en este nuevo reglamento, que se encuentra vigente desde el mes de septiembre, es la posibilidad de que el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales puedan impulsar no solamente proyectos nuevos, sino también obras de mantenimiento y reparación. Y es que la modalidad de obras por impuestos existe desde el año 2008, permitiendo la inversión de 6.300 millones de soles en la construcción de obras a nivel nacional. Sin embargo, los expertos coinciden en que esta posibilidad no ha sido explotada en todo su potencial. En ese sentido, el nuevo reglamento de obras por impuestos permitiría la mejora de la calidad de vida de los peruanos, pues los diferentes niveles de gobierno podrían aplicar este mecanismo para impulsar la construcción de vías, hospitales, colegios, puentes y demás. Sin embargo, Raúl Labarte, investigador de la Asociación de Contribuyentes, sostuvo que para que este mecanismo pueda ejecutarse con éxito, el gobierno debe agilizar los procesos burocráticos y brindar capacitación técnica a los funcionarios. Cabe recordar que según Contraloría hay 2.346 obras estancadas a nivel nacional, siendo Cusco y Puno las regiones con más obras paralizadas. Atención, jóvenes peruanos. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley que propone un subsidio extraordinario a micro y pequeñas empresas a fin de promover la contratación formal de jóvenes entre 18 y 29 años. En el marco del programa Impulso Perú, se espera que esta iniciativa beneficie a 164.000 jóvenes a nivel nacional, que serían contratados en unas 45.000 empresas con sueldos de hasta 1.700 soles. Se espera además que esta medida impulse el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, ya que el programa está orientado a compañías que cuenten con un máximo de 100 empleados. En este sentido, dichos subsidios tendrían una duración de hasta 6 meses, dentro de los cuales durante los primeros 3 meses financiarían hasta el 55% de los sueldos a mujeres y el 45% en el caso de los hombres, considerando que el contrato sea por tiempo indefinido. En el caso de los contratos por tiempo determinado, el subsidio va hasta el 45% del sueldo para las mujeres y el 35% para hombres. Con esta medida, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo busca recuperar el empleo formal perdido durante la pandemia y promover la contratación de jóvenes en un contexto donde 8 de cada 10 jóvenes tienen problemas para encontrar trabajo, según el último reporte de Manpower Group. La aprobación de este proyecto queda en manos del Congreso. Gracias por sintonizarnos. Siga el desarrollo de la actualidad a través de nuestra página web y todas nuestras redes sociales. Nos reencontramos por este mismo canal en la próxima emisión. Ahora los dejamos con la efeméride del día. El 21 de octubre se conmemora la creación de la primera bandera peruana, que fue creada por el general Don José de San Martín. Este suceso, que marcaría la historia peruana, sucedió en las bahías de Paracas, en Pisco. Según relatan los historiadores, durante la estadía libertadora de Don José de San Martín en el Perú, decidió recostarse para descansar en unas palmeras de la bahía de Paracas. Tras quedar dormido, tendría un sueño con unas aves llamadas parihuanas,
las cuales habrían sido de color blanco por el pecho y con alas rojas, por lo que esto sería una inspiración para que San Martín establezca la bandera nacional. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.